Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, vamos a terminar ya nuestro segundo capítulo de esta segunda carta del apóstol Pedro. Y si recuerdan, hace 8 días estábamos terminando de ver el versículo 13, donde Pedro está hablando de estos hombres inicuos, de estos falsos maestros de, en relación a la maldad que ellos ejecutan, dice Pedro, ellos van a recibir el galardón de su injusticia, es decir, van a haber consecuencias por esa injusticia en la vida de los falsos maestros, ¿verdad? De los hombres que están llenos, infestados de inmundicia, de maldad. Y lo impresionante es que termina este versículo diciendo que aún con todas esas situaciones, ¿verdad?, que ellos viven, todas esas consecuencias, todas esas retribuciones por su injusticia, aún ellos se alegran y se recrean, ¿verdad?, en esos errores que creen y en esas situaciones de maldad extrema en la que viven. O sea, ellos se sienten cómodos en esa situación. Ahora, en el versículo 14, el apóstol Pedro, continuamos hermanos, él dice que estos hombres tienen los ojos llenos de adulterio y no se cansan de pecar, no se sacian de pecar. Dice Pedro, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahora miren, note algo hermanos, aquí el apóstol Pedro está usando un lenguaje muy, muy duro, ¿verdad? Y hermanos, nosotros debemos estar seguros que Dios va a hacer justicia. No pienses, hermano, que Dios va a dejar de juzgar algún día a estos hombres, porque de hecho no solamente son culpables de todos estos excesos que hemos mencionado, sino que aquí dice Pedro, no se cansan de pecar, ¿verdad? Y eso, hermanos, esa es una condición realmente desoladora. ¿Puedes imaginarte presentarte ante Dios siendo culpable de todo esto? Y además que habiendo escuchado el mensaje del Evangelio, no pueden entenderlo y no pueden haberlo recibido tampoco. Entonces, ahora veamos lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 15. Dice, ellos han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Dice, el cual amó el premio de la maldad. Ahora miren, aquí hay algo muy importante, hermanos. En los últimos tres libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Se va a mencionar a Balaam 3 veces, de hecho. Y aquí en este pasaje de Pedro tenemos la primera mención, ¿verdad? Está hablando del camino de Balaam. Y después en el libro de Judas, en el versículo 11, vamos a encontrar que se menciona el error de Balaam. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 14, ahí se va a hacer mención de la doctrina de Balaam. Y cada una de ellas es diferente. De hecho, podemos encontrar una enseñanza muy impresionante en cada una de estas. Pero aquí Pedro está mencionando el camino de Balaam. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el camino de Balaam? Bueno, dice Pedro que él amó, primero, él amó el premio de la maldad, ¿verdad? Porque Balaam, él sabía que no tenía que ir y profetizar contra Israel, pero a él le gustaba muchísimo lo que se le estaba ofreciendo, de hecho, ¿verdad? Balaam era una persona codiciosa. Y ahí en el versículo 16, ¿verdad? De este pasaje que estamos leyendo, dice que fue reprendido, Balaam, fue reprendido por su iniquidad, pues su muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó, dice, la locura del profeta, ¿verdad? Porque era una locura para Balaam, era una locura para él hacer ese viaje. Y ese animal, ¿verdad? Que él estaba cabalgando, pues finalmente le habló y le reprendió a causa de su codicia, a causa de su locura. Ahora, hermanos, nos toca a cada uno de nosotros, hermanos, discernir y descubrir quién es un falso maestro, ¿verdad? Y descubrir quién es un estafador religioso. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? Miren, es muy, es muy sencillo, ¿verdad? Y es a través de conocer precisamente las escrituras. No hay otra forma de que tú te des cuenta, hermanos, cuando hay un falso maestro, si no tomas el tiempo de escudriñar las escrituras de una manera exhaustiva y que tengas un amor por la palabra y tengas el deseo de conocer a Dios. Pero también hay otros puntos muy importantes que nos pueden dar esos indicios. Por ejemplo, si ves a una persona que es un falso maestro o si ves a alguien que es un engañador y observas su vida, vas a ver
de hecho, una vida de excesos, ¿verdad? Por su forma de gastar dinero, el dinero que recibe, de hecho, de sus filigreses. Entonces, tú te puedes dar cuenta generalmente qué clase de persona es, pues por la forma en la que vive, ¿verdad? Y hay muchos de estos falsos maestros y de estos estafadores religiosos en todas partes, hermanos. Recuerdo que hace algunos años, bueno, uno en particular, un hombre que era un estafador religioso, era un hombre que era un falso maestro, y él vivía en una casa muy grande, o vive aún, ¿verdad? Eh, bueno, ahí en esa casa él tenía muchos automóviles, último modelo, ¿verdad? Y tenía hasta una alberca de natación en su casa con las medidas o las características de una alberca profesional, ¿verdad? Y bueno, las personas que le estaban sosteniendo económicamente se dieron cuenta de eso, ¿no? Y también ellos descubrieron algunas cosas en su propia vida que pues no andaban bien. Y entonces ellos decidieron dejar de darle de hecho su apoyo, ¿verdad? Ese es el camino de Balaam, hermanos, es la codicia, es la codicia. Así es como de hecho se puede identificar a un falso maestro, a un hombre religioso que es estafador, ¿verdad? Y hermanos, Dios les va a juzgar a estos hombres por eso. De eso podemos estar seguros. Vemos que se utiliza, de hecho, en este pasaje, como dije, un lenguaje muy duro, ¿no? Y aquí encontramos algunas cosas que se pueden decir, de hecho, en relación a estas personas. Lo vemos en el versículo 17, que dice que estos, dice, son fuentes de agua y son nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad, dice, está reservada para siempre. ¿Te imaginas qué horror, qué terror para estos hombres, verdad? Hermanos, cuando hay tiempos de sequía y, y que pasan muchos periodos de tiempo, a veces, ¿no? De hasta un año, 2 años, hasta 3 años. Hay lugares, ¿no? Que pasan los años y no llueve. Y de repente tú puedes ver, a lo mejor a lo lejos, puedes observar nubes, ¿verdad? Que parecen prometer, ¿no? Que habrá lluvias. Y de hecho se escuchan truenos y bueno, se espera que pronto, ¿no? Va a empezar a llover. Y sin embargo, sorpresa, no llueve y todo continúa igual, ¿verdad? Sigue la sequía como antes, ¿verdad? Y pues no hubo esa lluvia esperada. Ahora, en el día de hoy, hermanos, si nos damos cuenta, hay muchas personas que están siguiendo precisamente a hombres así, ¿verdad? Que son como fuentes sin aguas, que son nubes hermosas, que utilizan un lenguaje muy florido y de hecho que se elevan más bien a ellos mismos, ¿verdad? Y lo hacen gracias a su forma de hablar, a la oratoria que tienen. De hecho, tienen a veces una voz muy, muy hermosa, muy bonita, ¿no? Y esto es algo tremendo, ¿no? El poder observar a esas personas y pues también a quienes les siguen, ¿no? Pero como dice el apóstol Pedro, aquí son fuentes sin agua, son nubes sin lluvia, ¿verdad? Y qué triste eso, hermanos, porque la gente se puede estar muriendo de hambre espiritual, ¿verdad? Y literalmente no están recibiendo la palabra de Dios. Eso es triste, ¿verdad? Y hay tanta gente que sigue a este tipo de hombres con una necesidad impresionante, pero no están recibiendo el Evangelio, no están recibiendo la palabra de Dios, porque esos hombres son esas nubes sin lluvias, son esas fuentes sin agua. Ahora el versículo 18 dice Pedro, pues ellos hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y miren, hermanos, la religión, de hecho, agrada mucho al ojo. La religión agrada al oído. Y hay mucha gente así, como lo estoy mencionando, y eso es trágico. Es muy triste observarlos. Pedro aquí está utilizando, de hecho, el sarcasmo, ¿verdad? En el versículo 19 dice, ellos les prometen libertad. Fíjense, estos hombres inicuos, estos falsos maestros, dice, ellos les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. ¿Se dan cuenta?
Les prometen libertad, dice Pedro, y son ellos mismos esclavos de corrupción, les está diciendo el apóstol. Ellos están atados por algún hábito, ¿verdad? Y sin embargo están prometiendo libertad a los demás, cuando ellos ni siquiera saben lo que es la libertad en realidad. Porque, como dice ahí al final del versículo del apóstol, el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Y ese es el cuadro, hermanos, que tenemos frente a nosotros. Estas personas, de hecho, ofrecen libertad, pero ellos mismos ni siquiera la conocen, ¿se dan cuenta? Luego en el versículo 20, ¿verdad? Pedro continúa diciendo, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, dice, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Qué impresionantes palabras está mencionando aquí Pedro. Cuando el apóstol Pedro habla de la contaminación del mundo, recuerden hermanos, él está refiriéndose a aquello que está fuera precisamente del sistema que gobierna este mundo. Hay personas que dicen, bueno, pues yo soy muy religioso, ¿verdad? Y yo pertenezco a cierta iglesia y bueno, nosotros no creemos ser los depositarios exclusivos de la verdad, ¿verdad? Sencillamente, pues nosotros hablamos de la libertad y hablamos de la hermandad y eso practicamos y hablamos mucho en cuanto a eso, porque eso nos hace sentirnos bien. O sea, tenemos una reunión muy bonita, tenemos una iglesia fantástica. Ahora, este tipo de personas, hermanos, que están engañados, ¿verdad? Que precisamente están siguiendo a estos hombres, ellos han escapado en sí de la contaminación, ¿verdad? Sin embargo, como lo mencionaba hace 8 días, ellos no han podido escapar de la corrupción del mundo, ¿verdad? Ellos siguen en esa corrupción, siguen en sus pecados, siguen en el engaño, ¿verdad? Y hermanos, no es que no hayan escuchado el Evangelio. Pedro dice aquí en el pasaje que leímos, por el conocimiento, dice, del Señor y Salvador Jesucristo. Mire, ponga atención en esto, porque estos hombres, aún con ese conocimiento del Señor Jesús, ellos siguen enredándose otra vez, dice Pedro, eh, en estas contaminaciones del mundo. O sea, viven en una situación corrupta en sus corazones y ellos se siguen enredando en eso. Y son vencidos, ¿verdad? Porque ellos ya escucharon el Evangelio. Hermanos, hay muchos que escuchan tristemente todos los días, ¿verdad? El Evangelio. Sin embargo, la realidad es que ellos no creen en nada. Es más, hasta dudan si Dios existe. Y esas personas, hermanos, tristemente conocen el Evangelio y no hay necesidad, de hecho, de volvérselos a predicar, porque ya lo han escuchado cientos de veces. No hay necesidad de decirles más, ¿verdad? De lo que dice la Biblia. Lo han escuchado tantas veces, pero como dice aquí el apóstol Pedro, perdón, se vuelven a enredar, dicen las cosas del mundo. Pedro dice, al final de este pasaje, dice que a estas personas, su postrer estado viene a ser peor que el primero, y eso es algo fuerte. Luego en el versículo 21, Pedro dice, porque ahora refiriéndose precisamente a estos hombres, ¿verdad? Que están engañados, dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, escucha lo que dice Pedro, dice, se vuelven atrás, se vuelven atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice, pero les ha acontecido, dice el apóstol Pedro, lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahora voy a explicar estos últimos versículos, hermanos, y con esto voy a terminar, porque esto es algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Aquí Pedro concluye diciendo que hubiera sido mejor para estos hombres no haber conocido el camino de la justicia, ¿verdad? Que hubiera llegado a ser mucho mejor para ellos, dice, no haber conocido a Cristo, imagínate, y, y habiéndolo conocido, apartarse del Evangelio. Lo quiero explicar de esta manera, hermanos, porque la Biblia nos enseña y nos exhorta a examinarnos
De hecho, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos estar siendo engañados, podemos no conocer el Evangelio. Y mira, hermano, si tú estás escuchando hoy, ¿verdad? Y de hecho cada domingo escuchas la palabra de Dios, y ya has escuchado el Evangelio innumerables veces. Entonces, hermanos, piensa en esto, tú no vas a poder ir a la presencia de Dios y decirle que nunca escuchaste el Evangelio, porque sí lo has escuchado. Y eso, hermanos, es peor para ti, ¿verdad? Que para un pagano, ¿sí? Que se encuentra en el peor lugar de la tierra. Eso es peor para ti. Y no estoy hablando aquí de los paganos en sí, ¿sí? Que realmente nunca han escuchado el Evangelio, sino que yo estoy hablando del pagano que está sentado en una iglesia y que rechaza la palabra, que rechaza el Evangelio de Jesucristo y que no cambia su manera de vivir, porque sigue viviendo en el pecado, sigue en desobediencia, sigue en rebeldía a Dios y a las autoridades que Él ha designado, ¿verdad? En todas las áreas y sobre todo en la iglesia, y que llegan de hecho a ser personas muy religiosas. Pedro se refiere a ellos aquí utilizando la palabra, de hecho dice usa la palabra perro, ¿no? Y no hay nada, hermanos, que se ha mencionado, de hecho, más bajo que ser comparado a un perro, ¿verdad? Pedro dice, porque el perro, dice, vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahora, Pedro nos presenta, hermanos, este ejemplo, ¿verdad? De hecho, al final lo voy a explicar tomando también como ejemplo la parábola del hijo pródigo. ¿Verdad? Pero mostrando, de hecho, la naturaleza del que no es hijo de Dios verdadero, sino del que es aquel hombre pecador, ¿sí? Y ponga atención en todo esto que voy a explicar. ¿Recuerdan cuando Jesús mencionó la parábola del hijo pródigo, verdad? Bueno, esa es una de las mejores parábolas, de hecho, que Jesús presentó, que nos da muchísima enseñanza. En otra ocasión espero que podamos tener la oportunidad de compartir acerca de esta parábola, pero el hijo pródigo, hermanos, no demuestra en sí cómo un pecador puede llegar a ser un hijo, ¿sí? La parábola del hijo pródigo no demuestra esto, sino más bien muestra cómo un hijo puede llegar a ser un pecador. Déjenme explicarlo todo esto, hermanos, porque es muy interesante. Miren, la parábola del hijo pródigo es una historia que ya conocemos, ¿verdad? Muy bien. Y de hecho no vamos a entrar en detalles, pero básicamente habla de un padre que tenía dos hijos y el hijo más joven quería irse a un lugar apartado, ¿verdad? Así que ese hijo se apartó de su hogar, perdón, y se fue a vivir, se fue a divertir. Bueno, tenía bastante dinero y con el dinero ahí en la parábola dice que él logró tener muchos amigos, pero cuando se le acabó el dinero, igual se le acabó todo, ¿verdad? Así que tuvo que salir a buscar trabajo y tuvo que trabajar para un hombre que tenía cerdos, ¿no? Ahora, cuando el Señor Jesús dijo esto, seguramente, hermanos, los fariseos y los publicanos que estaban escuchando debieron de haberse estremecido porque lo que ellos estaban escuchando estaba en contra de lo que ellos conocían en su vida cotidiana, en lo que ellos veían de una forma habitual, porque un joven judío nunca podría descender más bajo que eso que está mencionando Jesús. Pero ese joven de la parábola que dio Cristo descendió hasta lo más bajo que podría descender. Así que ese joven pues fue a parar literalmente a la pocilga, ¿verdad? Donde estaban los cerdos. Ahora piensa por un momento en la condición de ese muchacho que se está mencionando en la parábola que está dando Jesús. Piensa por un momento, miren, él termina al lado de los puercos, al grado de que casi se compara con ellos, quiere ser como uno de ellos y comerse las algarrobas. Él de hecho se veía a sí mismo ya casi como un puerco, ¿no? Ahí entre ellos, dice que quería comer de lo que los puercos comían y de hecho ni siquiera tenía el derecho de tener los privilegios que tenían esos puercos, que tenían comida. Él no lo tenía. Hermanos, el pecado
El pecado en tu vida te lleva a eso, te lleva a considerarte lo peor y te lleva a ya no esperar nada de nadie, y mucho menos de Dios, ¿verdad? Vives sumido literalmente en el lodo. Hermano, piensa por un momento qué hubiera pasado si este muchacho hubiera muerto ahí, en esa posilga con los cerdos. Bueno, hubiera ocurrido algo seguro, hermanos. Él nunca hubiera llegado a ser un pecador muerto, ¿sí? Porque él era un hijo, ¿me explico? Era un hijo cuando él llegó a ese lugar apartado. Él era un hijo cuando estaba volviendo, ¿verdad? Cuando estaba viviendo, perdón, en pecado. Y como él era un hijo, claro que él tenía que reaccionar y hacer una declaración algún día, ¿verdad? Hermanos, ningún cerdo, ningún perro, hablando naturalmente, pudiera decir esto que el hijo pródigo dijo, ¿sí? Este hombre, este joven dijo, mi padre se encuentra en esa gran casa y él tiene siervos que están viviendo mejor que yo, están viviendo mejor, de una manera mejor que la que yo estoy viviendo, y yo soy su hijo y estoy viviendo aquí entre los puercos. Así que me voy a levantar y me voy a ir a mi padre, ¿verdad? Miren, hermanos, escuchen, nadie puede decir eso a no ser que Dios se lo ponga en su corazón. Y esa es la diferencia entre el verdadero hijo y el falso creyente. El verdadero hijo de Dios, aún en medio de su pecado, cuando es sincero y cuando es honesto y se arrepiente verdaderamente, Dios pone en él esa actitud, ese arrepentimiento genuino que le lleva a dar frutos dignos de arrepentimiento, que le llevan a abandonar el pecado. El falso creyente, ¿verdad? Que es mencionado aquí como el perro o como el cerdo, solo tiene remordimiento y continúa de hecho en su pecado, sigue volviendo a él. Ahí no hay un arrepentimiento. Pero regresando al hijo pródigo, tú puedes, de hecho, cuando lees esa parábola y llegas en el momento en el que él va a regresar, tú te puedes preguntar qué va a hacer el padre con este muchacho, ¿no? Y según lo que la ley de Moisés menciona, ahí en Deuteronomio 21, perdón, del 18 al 20, ¿verdad? Este muchacho debió haber sufrido la muerte por apedreamiento, ¿sí? Este padre tenía toda la autoridad y todo el respaldo de las escrituras para que su hijo fuera muerto por medio del apedramiento. Bueno, eso no fue lo que ocurrió, ¿verdad? Él regresó a su hogar y él comenzó su confesión. Y él le dijo a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero de hecho dice que no pudo terminar de decir todo lo que quería porque su padre no se lo permitió. Y en lugar de decir lo que tal vez uno como hombre natural esperaba que dijera, ¿no? Por lo menos tal vez hubiéramos esperado, ¿no? Que el padre le dijera a uno de sus siervos, oye, ve y córtame unas varas de nogal y tráemelas, que le voy a dar una paliza a este muchacho, para que no se le olvide jamás, porque él ha arruinado mi nombre y ha gastado mi dinero y ha desperdiciado su tiempo y ha estado en el pecado y yo le voy a enseñar y le voy a dar una buena lección. Pero eso no fue lo que ocurrió, ¿verdad? Que si recordamos, ese muchacho no recibió su castigo, ¿verdad? Y de hecho, él recibió ese castigo cuando vivió en esa provincia apartada, ¿verdad? Y hermanos, todos los hijos pródigos reciben su castigo cuando se encuentran lejos del hogar. Pero esa es la confianza que tenemos, que cuando regresan al Padre Celestial, Él siempre está con los brazos abiertos. Siempre hay un banquete preparado para ellos, y hay un vestido nuevo, y hay un anillo. Así que cuando este hombre regresa al Padre, el Padre hace una gran fiesta. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo interesante es que el apóstol Pedro menciona que en este último versículo dice que la puerca lavada, ¿verdad? Esa puerca que ya ha sido lavada, que está bastante limpia, él dice regresa a revolcarse en el lodo en el cielo.
Entonces, para entender esto un poco mejor, déjenme que se lo explique así de esta manera. Miren, imagínate que en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Imaginemos que un cerdo pudiera hablar con este joven y que le pudiera decir, oye tú, hijo pródigo, ¿no? ¿Tú quieres dejar esta posilga tan hermosa? ¿Quieres dejar este lodo, este cieno tan lindo que tenemos aquí y te quieres regresar a la casa de tu padre? Bueno, eso está bien, eso parece algo bueno, pero ¿sabes qué? Yo voy a regresar contigo. ¿Ah? Y entonces el hijo pródigo le dice, bueno, tú puedes ir conmigo, claro, pero ahí las cosas van a ser muy diferentes, vas a tener que lavarte, ¿no? Y cuando llegan ahí, ¿no? El padre entonces abraza a su hijo, ¿verdad? Su hijo pródigo, y entonces el padre dice que lo vistan con un vestido nuevo, porque inmediatamente el padre pudo darse cuenta de la suciedad de la ropa de su hijo, ¿no? Y se dio cuenta que la necesidad más grande de ese joven era que se diera inmediatamente un baño, un buen baño. Entonces él lo que hizo fue que literalmente mandó que lo bañaran, que le dieran ropa limpia y ropa nueva, ¿no? Porque el aspecto de ese joven que traía no era lo más apropiado para vivir en la casa del padre, ¿se dan cuenta? Ahora imaginen, este cerdo que va también con él, también es lavado y hasta le atan una cinta en su cuello, ¿no? Y le cepillan sus dientes con la mejor pasta que te puedes imaginar. Y ese cerdito lavado recorre alegremente ya esa casa. Pero no pasa mucho tiempo y como al segundo día, este cerdo, ¿verdad? Con una mirada triste se acerca al hijo pródigo que ya está viviendo en casa del padre y le dice, oye, es que a mí no me gusta vivir aquí. Y entonces este muchacho le dice o le contesta, pero ¿por qué? Si aquí estamos pasando el mejor tiempo que he pasado en mi vida. ¿Qué te pasa, no? Tú regresaste al hogar cuando te veniste conmigo y ahora dices que no te gusta aquí. ¿Qué te pasa, cerdito? Entonces el cerdo, imagínate que le dice, bueno, es que no me gusta esta idea de tener sábanas limpias, blancas en la cama. Y de hecho, si yo pudiera regresar a un lugar donde pudiera o donde hubiera mucho lodo, mucho fango, donde hubiera un charco muy grande, eso sería mucho mejor. Y también, pues no me gusta mucho eso de sentarme a la mesa y tener que usar cuchillo y tenedores o tener un mantel blanco y tener que comer en un plato. A ver, ¿por qué no se puede poner toda la comida en el piso? Y si yo pudiera ponerme ahí, tirado en el piso y comer de ahí, entonces sí podría tener una muy buena comida, ¿te imaginas? Entonces, pues ya el joven, el hijo, le tendría que decir, bueno, nosotros no tenemos eso en la casa de mi padre. Aquí uno no puede vivir como en la posilga. Eso, eso es imposible, eso no se puede hacer. Nosotros no hacemos eso. Entonces el cerdo, imagina que le dice, bueno, pues entonces me voy a levantar y me voy a ir yo a la casa de mi padre. Ahora, hermanos, el padre de ese cerdo no estaba en la casa del padre aquí con el joven. Y ese cerdo, imaginen que tuvo que dirigirse a su propio hogar. Él ya había sido lavado, pero no era un hijo. Y cuando se regresa a su casa y vio que su padre se encontraba en esa posilga y que era un lugar sucio, maloliente, donde se encontraba su padre, pues ese cerdito se dirigió al fango, al lodo, y le dijo a su papá, ¿verdad? Qué contento estoy de haber regresado al hogar, aquí al lodo. Ahora, ¿sabes, hermano, por qué él es un cerdo? Porque no es un hijo, no es un hijo verdadero. Él no es un hijo verdadero. Ese cerdo regresó a casa de su padre porque su casa era esa posilga. Era ese lugar donde está el pecado. Es ese lugar donde hay deleite para la carne. Es ese tipo de personas, hermanos, que no están a gusto en la iglesia. Son las personas que no quieren obedecer a la palabra. Quieren vivir con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Y hay muchos hermanos que estando en la iglesia, hermanos, siguen deseando las cosas del mundo.
siguen queriendo estar en el lodo y no quieren consagrar sus vidas al Señor. No quieren vivir en obediencia a la palabra. De hecho, quieren los beneficios de la salvación, pero no quieren los compromisos. No pueden permanecer limpios, hermanos, porque no son hijos. ¿Te das cuenta? No son hijos. Y ahora esto nos presenta también un problema, ¿verdad? Porque, hermanos, es muy difícil separar a los cerdos de los verdaderos creyentes que han aceptado a Cristo. Esa, de hecho, es una tarea muy difícil y es muy confuso. Porque en un punto del camino se encuentra la casa del Padre, de nuestro Padre Celestial. Y del otro lado, ¿verdad? Se encuentra la posilga. Y miren, hermanos, hay muchos hijos pródigos que regresan a la casa del Padre, pero también ahí se cuelan muchos cerdos, ¿verdad? Que pertenecen, de hecho, a la posilga. Y esto es bastante confuso porque hay muchos hijos pródigos, hermanos, que se dirigen equivocadamente a las posilgas. Y lo confuso es que muchas veces el cerdo sale de la posilga y quiere ir a la casa del Padre, pero es un cerdo. Entonces ese cerdo se dirige a ese lugar y se limpia bien y se convierte en una persona muy religiosa y puede ser el cerdo más grande en la iglesia y no puedes darte cuenta de la diferencia porque por fuera está muy limpio, pero por dentro tiene un corazón de cerdo. Y él ama el lodo, él ama el cieno, él ama el fango, o sea, él ama el pecado, hermano, más que a Dios. Y vive de una manera religiosa, pero su corazón está deseando el pecado. ¿Te das cuenta? Ese es el engaño que existe, hermanos, porque solamente puedes verlo de afuera, ¿verdad? De estos hombres, pero no puedes verlo de adentro. Los cerdos y los hijos pródigos están caminando en el mismo camino y pueden estar, de hecho, en el mismo lugar por un tiempo, hermano, por un tiempo. Pero llega un punto donde se encuentra precisamente la casa del Padre y en ese punto, hermanos, no puede estar también la posilga. Es imposible. No pueden estar los dos lugares en el mismo espacio. ¿Te das cuenta? Entonces, si esperamos el tiempo suficiente, hermanos, los cerdos, ¿verdad? Esos hombres que está hablando aquí Pedro, van a regresar tarde o temprano a la posilga. Y los hijos verdaderos también van a regresar a la casa del Padre, hermanos. Entonces, cuando un hombre vive en la posilga, o sea, vive en el pecado continuo, vive en el error, vive en la desobediencia, vive en la rebeldía, ya sabemos por qué es, ¿verdad? No son hijos verdaderos. Eso es lo que el apóstol Pedro nos dice. Y esa es la señal precisamente de la apostasía. Y eso es un cuadro terrible, hermanos, que se nos presenta. Y no hay otro cuadro más terrible que este que se está mencionando aquí en la palabra de Dios. Así que, hermanos, que Dios nos lleve verdaderamente a examinar nuestros corazones con sinceridad. Y dejemos ya de anhelar las cosas del mundo. Seamos hijos verdaderos, amando a nuestro Padre Celestial, amando su palabra, queriendo conocerlo. Dejemos el pecado, hermanos. No vivamos jugando al cristianismo. No seamos como este tipo de personas, hermanos, que se deleitan en la maldad, que no quieren el compromiso, que quieren estar en la iglesia disfrutando los beneficios de la salvación, pero no se quieren comprometer en una vida de obediencia continua para glorificar al Padre. ¿Te das cuenta? Dejemos de anhelar las cosas del mundo para que podamos de hecho vivir vidas de obediencia a Dios para gloria y honra de su nombre. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Oramos como oró a ti el rey David. Señor, en el Salmo 139, examina mi corazón. Examina mi corazón. Pruébame, conoce mi maldad y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Señor, queremos ser hallados por ti como hombres fieles, verdaderos hijos tuyos. Saca a la luz cualquier
cualquier indicio de engaño en nosotros. No queremos ser hallados faltos, como ese rey Belsasar cuando vio esa escritura en la pared. Y Daniel le tradujo y le dijo, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Que no sea así, Señor, con ninguno de estos varones, con ninguno de nosotros. Danos, Señor, te pedimos, danos ese corazón que tenga hambre de ti, de tu palabra, y tenga el deseo de conocerte para no ser engañados. Porque hoy en día hay tantas situaciones, Señor, que al escucharlas pueden desviarnos cuando no conocemos tu evangelio, cuando no conocemos tu palabra. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y oramos nuevamente que tú nos examines. Ayúdanos a nosotros examinarnos, cada uno en lo personal, como dice tu palabra, para ver si estamos en el camino verdaderamente, si Cristo es que habita en nuestros corazones, y si es que no, entonces somos, dice tu palabra, somos reprobados. Ayúdanos, Señor, que un día podamos llegar delante de tu presencia y escuchar, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.